¿Qué tal? Video tutorial número 26 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo, trabajando, aprendiendo siempre a hacer cosas nuevas y esta no va a ser una ocasión distinta. Estamos dentro de un bloque un poco ambiguo donde hemos visto varios temas pero que todos van orientados a una misma situación que es el trabajo de la seguridad. Ya vimos cómo manejar el control de accesos, por ejemplo, con perfiles de usuario a los sistemas de logueo que tengamos en nuestro sistema. ¿Ya? Aprendimos también a proteger nuestros directorios, a encapsularlos y a construir URLs enriquecidas y seguras utilizando .htaccess para manejar las propiedades o atribuciones que tiene el servidor Apache con el que manejamos nuestro PHP. Bien, y ahora vamos a comenzar a hacer unas cosas más prácticas para un poco seguir trabajando bajo la misma línea, ¿ya? Vamos a ver que por ejemplo con el SEO podemos no solamente generar URLs enriquecidas para mostrar un post en específico, sino que por ejemplo podemos hacer cosas un poco más entretenidas. Por ejemplo, en este video tutorial en particular vamos a hacer un sistema de paginación utilizando SEO. ¿Ya? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y si no lo haremos en otro video para hacerlo también utilizando Ajax. ¿Ya? Esa es la idea, enseñarles a generar una paginación utilizando Ajax y otra utilizando SEO. Vamos a comenzar con la de SEO. Como les digo, si alcanzamos en este video, hacemos la de Ajax y si no, lo hacemos para el número 27. Vamos a cerrar entonces rápidamente la presentación, sin más preámbulo. Aquí ya tengo todo preparado. Aquí tengo mi archivo preparado también. Por ahí ya no me va a molestar el antivirus. No debería. Entonces aquí tengo mi archivo index, como siempre, con el que voy a trabajar en el video tutorial número 26. Aquí tengo el código. Bueno, este es el htaccess con el que vamos a trabajar. Por ahí tengo listo el funciones. Si es que lo alcanzamos a ocupar, vamos a ver. Si no, lo dejamos para el otro video. En lo personal, en este video vamos a ocupar lo que es el htaccess, un estilos.css, un archivo de entrada que va a ser el detalle de la paginación. Vamos a utilizar un index y por supuesto un class. Podríamos también trabajar varios class, como ahí vamos a ir viendo en el transcurso. Por supuesto siempre los anuncios de mi sitio web www.cesarcancino.com. Como siempre, invitarlos nuevamente a ser parte de la gente que ya se está insertando dentro y se está inscribiendo dentro de lo que es el hosting comunitario. Los invito a hacerlos. Hemos recibido bastantes buenos comentarios. Quizás la única crítica, con todo su sentido y con toda razón, es que no hemos podido asignar cuentas de cPanel, pero más adelante vamos a ver si lo podemos realizar. Por ahora las cuentas son sin cPanel, pero son completamente funcionales para programar cualquier tipo de aplicación, ya sea con PHP lineal, con PHP orientado a objetos. Pueden usar procedimientos almacenados, MySQL, instalar cualquier CMS, como lo indica acá el texto. El costo es de $25 por año y si quieren registrar un dominio serían $10 más por año. También siempre mencionar el tema de las donaciones. Quien desea hacer donaciones a través de el envío de un SMS de su país puede buscar su país de procedencia acá y en este caso ver que por ejemplo desde Argentina tendríamos que enviar este texto que está acá en mayúsculas en espacio César Cancino al número que aparece acá en pantalla, que sería 27777. Eso, por supuesto, también quien quiera hacer donaciones a través de otras formas. Por ejemplo, aquí en el formulario de contactos tenemos la opción de que lo puedan hacer a través de PayPal. Vamos a esperar que cargue esta cosa. Se fijan aquí, yo les he colocado varias. Por ejemplo, pueden hacer un envío a través de Western Union, pueden decir que sé que están en Chile, a esta cuenta que está acá, cuenta de banco. Pueden hacerlo a través de PayPal o de Dinero Me, siempre para poder ir potenciando la web, ¿ya? Por ahora eso. Entonces vamos a colocarnos rápidamente manos en el código. Aquí está entonces el detalle de lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer un par de tablas en nuestro MySQL, en este caso a través del phpMyAdmin, ¿ya? Estamos como siempre en nuestra base de datos trabajo de curso, por lo tanto la configuración de nuestro método de conexión va a ser
la misma que hemos estado usando en los otros videos, en este caso localhost, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos que se llama trabajo de curso. Bien, vamos entonces a crear un par de tablas. En este caso vamos a crear una tabla llamada categorías. Bien, vamos a colocarle dos campos y la vamos a crear rápidamente. Vamos a crear otra de noticias también, pero primero terminemos de crear esta. Un ID de categoría en este caso. Categoría. Me costó, pero lo logré. ID de categoría de tipo entero, en verdad. Tiene que ser autoincrementable y definido como llave primaria, y vamos a colocar también el nombre de la categoría. Categoría de tipo varchar 100 y un cotejamiento UTF-8 Spanish. Grabamos. ¿Cómo será de lento mi internet que hasta el localhost me anda lento? Para que vean. Vamos a crear otra tabla, en este caso la tabla de noticias que les hacía mención. En este caso noticias, la vamos a crear con unos 6 campos, a ver si por ahí nos alcanza. Vamos a crear un ID de noticia de tipo entero, autoincrementable, ¿verdad? Y definido como llave primaria. Vamos a colocar el título de la noticia como varchar, digamos de unos 150 caracteres, y UTF-8 Spanish. Vamos a colocar el detalle de la noticia, lo vamos a colocar en un campo de tipo text y en este caso UTF-8 Spanish también. Vamos a colocarle el autor, digamos varchar 150, digamos que varchar 100 solamente para el autor, y definido como UTF-8 Spanish porque también va a ir texto ahí. La fecha en la que se gestionó la noticia de tipo date, donde tenemos el campo de tipo date acá, y el ID de la categoría a la que pertenece la noticia de tipo entero. Bien, vamos a grabar y ya tenemos nuestras dos tablas creadas aquí. Por ejemplo, hacemos clic ahí, tenemos nuestras categorías y nuestras noticias. Vamos a crear rápidamente un par de categorías, en este caso para que las podamos mostrar en pantalla. Vamos a insertar, en este caso por ejemplo programación estructurada, programación orientada a objetos. Serían dos categorías que creamos. Se crean rápidamente. Vamos a examinar. Y acá ya tenemos nuestras dos categorías creadas. ¿Cuál es la idea? La idea es que las vamos a mostrar acá en un listado, en nuestro index, para que hagamos clic y nos vamos a un detalle de las noticias de esa categoría. Bien, vamos a crear entonces, vamos a ir acá a la carpeta class. Aquí está, por cierto, la estructura de directorios del video tutorial número 26. Como les decía, la carpeta JS no sé si la vamos a alcanzar a ocupar en este video, porque quiero hacer una paginación con Ajax también. De todos modos, la carpeta CSS sí la vamos a ocupar, la carpeta image, que coloqué una imagen acá, para explicar un tema que por ahí a más de alguno le va a dar error, entonces lo voy a explicar acá. Vamos a crear, para mantener la tónica, vamos a crear un class nuevo. Vamos a correrlo para acá. Y vamos a crear un class nuevo, en este caso va a ser un class noticias, por ejemplo, .php, que va a estar dentro del directorio class, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en video tutoriales anteriores. En este caso vamos a llamar al require once y vamos a llamar al archivo class.php. Recuerden que con esto tenemos disponible tanto el método de conexión como los demás métodos que eventualmente coloquemos acá. Entonces vamos a crear una clase acá en el class noticias. Class noticias, por cierto, se va a llamar. Y rápidamente le vamos a crear un atributo llamado categorías,
que va a ser igual a un array. Recuerden que podríamos hacerlo de manera distinta. Podríamos hacerlo con un public function construct, creo que es así. Vamos a ver si no nos da error esta cosa. Y acá podemos decir que categorías, es decir, el atributo categorías sea igual a un array. Construct, sí, creo que es así. Vamos a crear un método para llamar a las categorías, public function get categorías, y rápidamente creamos un SQL select asterisco from categorías, puede ser order by categoría ASC. ¿Para qué? Para que me nos muestre en orden ascendente de acuerdo al alfabeto. Ahora, en este caso en particular, las dos tienen el mismo carácter de inicio, por lo tanto no va a haber problema, pero por ahí podrían hacer esto para que se queden ordenadas alfabéticamente. En fin, lo pueden ordenar como ustedes estimen conveniente. Pueden generar una jerarquía, por ejemplo, quieren mostrar una primero y la otra después, en fin. Eso es sumamente configurable. Entonces vamos a crear rápidamente la conexión MySQL query. Vamos a llamar al conectar con, ¿verdad? Que es el método que tenemos aquí en el archivo class. Vamos a hacer nuestro while para recorrer el objeto. En este caso vamos a decir que mientras reg sea igual a MySQL fetch assoc de res, entonces el atributo categorías como arreglo va a ser igual a reg, y vamos a retornar return categorías. Bien, entonces en nuestro archivo index, en la primera línea, vamos a llamar a nuestro required ones, vamos a llamar al class noticias.php. Bien, creo recordar que en el archivo class tengo incluido un htaccess en donde donde tengo bloqueado el acceso, así que por ahí también lo podrían hacer. Y ahora si actualizo acá debiera no tener ningún error. Vamos a ver, tenemos un error. Houston, vamos a ver en el class noticias, en la línea 20, vamos a ir al class noticias, línea 20. Ah, ya, tenemos aquí, me equivoqué de símbolo, ahí sí. Ahora sí, no tenemos ningún error. Como comentario, este video tutorial lo estoy haciendo con 31 grados de calor, así que la verdad la cosa está un poco complicada en cuanto al calor acá en Santiago de Chile, pero en fin, eso no nos detiene. Entonces vamos a llamar a nuestro método desde el index para poder mostrar las categorías. Lo vamos a hacer con una lista ordenada simplemente. Bien, después ustedes le colocan el diseño que necesiten. En este caso vamos a colocar simplemente un h2 categorías. Vamos a reemplazarla ahí para no tener problema. Categorías. Y vamos a generar aquí un, fíjense, ahí está el UL y ahí está el LI sin ningún problema. Vamos entonces a generar nuestro PHP para llamar al método. Vamos a crear una instancia object igual new noticias. No recuerdo si lo coloqué con noticias, sí, noticias, así se llama la clase. Vamos a llamar al método, por ejemplo le vamos a colocar reg igual a object, el método se llama getCategorías, lo copiamos y lo pegamos acá. Y vamos a hacer aquí dentro, para que se repitan los LI, recuerden, vamos a hacer el for, ¿verdad? Vamos a cerrar las llaves del for y vamos a decir que for i igual a 0 y menor que size of,
de reg, que es la variable que tenemos acá arriba, que trae el arreglo que proviene del método getCategorías, y luego, importantísimo, incrementar el contador. Vamos a ver, y aquí vamos entonces a generar un href, donde vamos a llamar a la categoría, en este caso echo reg, colocamos el contador como índice y vamos a decir que me llame a la categoría. Bien, todo perfecto, vamos a ver si nos funciona. Fatal error, function MySQL, ya tenemos un error, fíjense el error que me apareció, me dice mi SQL, mi QL, o sea me faltó la S ahí, entonces me dice que hay un método que no conoce, en este caso sería acá en esta línea. Vamos a corregir rápidamente mi SQL, ahora sí, fíjense, debiera desaparecer el error y mostrarme las categorías. ¿Se fijan? Todo perfecto. Vamos entonces a colocarle un title también a los vínculos, un title que va a ser el nombre de la categoría. Todavía no le vamos a colocar un vínculo. Vamos a usar nuestro archivo estilos para generar unos cuantos estilos. Lo vamos a llamar acá desde el head, en este caso link href. Vamos a llamar al estilos, por ahí está llamando de otra parte, type text css y el rel style head, que nunca he sabido para qué es, pero hay que ponerlo. Entonces, en nuestro archivo estilos, dentro del video 26, sí, vamos a crear, por ejemplo, para los elementos A, vamos a decirle que lo guarde con un font family Verdana. Vamos a decirle que le coloque un text decoration none. Vamos a decirle que lo coloque con un color negro. Bien, y con eso es suficiente. ¿Para qué? Para que los vínculos me aparezcan de esa forma. ¿Se fijan? Un poco podríamos eliminarle el text decoration, en fin, pero bueno, vamos a ver, eliminémoslo, a ver, para que me queden con un vínculo, con una línea, en este caso subrayados. Fíjense que ahora me aparece el title también, ¿verdad? Y por supuesto todo correcto. Vamos a colocarle un salto en línea por aquí para que no se queden un poco más separados. Vamos a colocarle un par de saltos en líneas. En fin, una maquetación poco ortodoxa, pero que más o menos se entiende. Por ahí podríamos colocarle uno solo, en fin, ustedes ahí lo ordenan de acuerdo a lo que necesiten. Yo voy a dejarle los dos para que no me dé problemas. Entonces ahí hay uno y acá hay otro. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo acá tengo mi archivo llamado .htaccess, donde les puse el tema de personalizar errores, y tengo una regla de escritura creada. En este caso, fíjense lo que hace. Lo que hace es que me va a mostrar el registro con en este caso el valor de la ID de categoría antecedido de un slash y el valor de la paginación antecedido también de un slash. Entonces nos debiera quedar más o menos así. Fíjense, vamos a crear primero lo siguiente. Vamos a traernos un método que yo tenía en mi página, lo vamos a colocar dentro de la clase conectar y lo voy a pegar acá y lo voy a explicar, a pesar de que yo ya lo había explicado cuando creamos el blog. Lo que hace este método con guión, lo que hace es reemplazar los espacios en blanco de una cadena por guión. Eso es lo que hace. Esto está de más. Y lo que hace entonces, la primera línea con la función trim, limpia los espacios de los bordes de los dos costados, a la izquierda y a la derecha. Luego con el str replace lo que hago es reemplazar los espacios en blanco por un guión al medio, para que me queden separados. Entonces, al tenerla como función estática dentro de la clase conectar, la tengo disponible. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear aquí dentro del for una variable que se llama título, que va a ser dinámica, que va a llamar al método con guión, en este caso, que está dentro de la clase conectar,
por lo tanto lo tenemos que colocar así, y le vamos a pasar como parámetro el nombre de la categoría, en este caso de esta manera. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a generar aquí dentro del href un echo. Vamos a llamar al título, que es la variable que acabamos de crear acá. Fíjense lo que sucede solamente escribiendo esto. Miren, vamos a actualizar. Pongan su atención acá abajo en la barra de status. Fíjense que me dice el nombre de la categoría separados por guión. ¿Se fijan? Eso es porque le colocamos la función con guión que yo construí previamente acá. ¿Se fijan? Le limpia los espacios de los extremos y luego reemplaza los espacios por los espacios de adentro, en este caso la separación de las palabras, por un guión. Bien, eso nosotros ya lo habíamos enseñado. Entonces, sin embargo, con esto no es suficiente porque tenemos que pasar también, de acuerdo a la regla que tengo escrita acá, tenemos que pasar un guión, en este caso, perdón, un slash, y los nombres de los valores que vamos a pasar, que en este caso, si se fijan, van a estar asociados al archivo entrada, que lo tengo acá, y va a recibir dos valores, en este caso el id de categoría y la variable post. Bien, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar un punto para concatenar, vamos a colocar comillas, vamos a colocar un primer slash, vamos a decir categoría, vamos a colocar comilla comilla, punto punto. Aquí dentro vamos a colocar, vamos a traernos esto que está aquí y lo vamos a colocar acá, pero en este caso va a ser el id de categoría. Vamos a ordenarlo un poco. Fíjense, vamos a colocarlo de esta forma para que no nos dé problemas. Ahí tengo el LI, ¿verdad? Lo salto en línea y termina el LI. Acá tengo el href. ¿Se fijan? Vamos a terminar el A acá y aquí termina la A. Entonces, fíjense, lo que hace es colocar el título, luego coloca la letra C y la C la iguala al id de categoría. Si volvemos a actualizar, volvemos a centrar la atención aquí en la barra de status. Fíjense que ahora dice categoría C2 en este caso, C1, C2, tal como nos lo pide la regla de escritura que yo creé acá. Ahora tenemos que colocar el nombre de la página, el número de la página, que en este caso, como es la primera, la variable post debiera valer 0, ¿verdad? Cuando comenzamos una paginación, la primera variable debiera valer, en este caso en la primera página, la variable post debiera valer 0. De hecho, lo que hacemos es inicializar la variable post a 0 si es que inicio tiene, si es que la variable post no existe. Entonces vamos a colocar un guión, perdón, un slash, fíjense de nuevo. Vamos a colocar P 0 y otro slash. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque vamos a decirle que se coloque siempre en la primera página. Entonces ahora, si actualizamos, si por ejemplo hacemos clic en programación estructurada, fíjense que me funciona perfectamente. De hecho, acá en el archivo entrada.php yo lo único que tengo, bueno, un código HTML, pero simplemente estoy imprimiendo los valores en pantalla, en este caso los valores que vienen vía JET. ¿Se fijan? Si por ejemplo hago clic en el otro, programación orientada a los objetos, fíjense, me recibe, en este caso la id categoría 2 y en este caso también la variable post viene configurada como 0. ¿Se fijan? Trae el título de la categoría, ¿verdad? Y se pone bastante interesante la cosa. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es generar el listado de las noticias que están asociadas a esa categoría e imprimirlas en pantalla. Vamos a comentar esta línea acá. Vamos a hacer un... Dentro de la entrada.php vamos a hacer un require once. Y aquí tenemos dos opciones posibles. Podemos hacer la paginación actualizando acá, ¿verdad? Podemos actualizar o podemos hacerlo con Ajax. Vamos a hacerlo primero actualizando. Les dije que el Ajax lo vamos a dejar para quizás un próximo video si es que este se hace muy extenso. Vamos a llamar al class noticias.php. Actualizamos, no debiéramos tener error, perfecto. No aparece el texto que estaba ahí porque lo comentamos acá abajo, ¿se fijan? Entonces ahora
vamos a ir a nuestro phpMyAdmin y vamos a crear unas cuantas noticias asociadas a la categoría 1, por ejemplo. ¿En qué categoría estamos? Vamos a ver. Programación orientada a objetos, categoría 2. Vamos a crear unas cuantas noticias asociadas a la categoría 2. Entonces, vamos a ir a las noticias. Vamos a insertar unas cuantas noticias. Por ejemplo, noticia 1. Que sé yo, cualquier cosa. Detalle de esta noticia para probar. Con ñandú. ñandú siempre es la palabra que ocupamos para probar el tema de los tildes. Autor César Cancino, la fecha, no, y el ID de categoría que sería el 2. Vamos a crear otra, por ejemplo, noticia 2, otro detalle de noticia 2 con ñandú también, que sé yo, cualquier cosa, Pedro Pereira. Vamos a colocarle la fecha de hoy también y el ID de categoría 2. Vamos a insertar unos cuantos registros. Vamos a hacer la paginación de a poco, vamos a hacerla de a 2 registros. Ustedes le colocan más después. Noticia 3 entonces, otro detalle, noticia 3, ñandú lala, por ejemplo, cualquier cosa, autor Marcelo Salas, la fecha de hoy también y el ID de categoría que sería un 2. Vamos a colocar otra más, por ejemplo, noticia 4, mi texto de prueba para optimizar o cualquier cosa, no sé, ñandú. Iván Zamorano, por ejemplo. Vamos a colocarle fecha. Vamos a colocar el ID categoría 2 nuevamente. Vamos a insertar un par de registros más, uno más. Vamos a colocar una noticia 5, ñandú noticia 5, lala, epa, hola, autor Rosa Salazar, la fecha now y el ID categoría el 2. Con eso es suficiente. Ahora si examinamos, tengo o debiera tener 5 noticias asociadas a la categoría 2. En este caso tengo 5 noticias creadas para la noticia número 2. Bien, entonces aquí en el archivo class noticias vamos a crear un método para llamar a las noticias. En este caso vamos a crear un atributo private noticias. Por cierto, no funcionó lo del constructor, que a mí se me olvida cómo se escribe. Vamos a hacer lo mismo. Dentro del constructor vamos a decirle que el atributo noticias me lo inicialice como un array. Vamos a crear un método entonces, public function get noticias por categoría. Podemos copiar varias cosas de acá de la de este método. En fin, no le vamos a pasar ningún parámetro. Fíjense lo que vamos a hacer. Como de esta forma yo tengo validado en cierto modo que solamente reciba números, no tengo ningún problema. Entonces voy a generar un SQL donde voy a decir select asterisco from noticias, donde y de categoría sea igual a, en este caso, si vamos a nuestro punto htaccess, al id categoría que recibe como variable. En este caso lo vamos a colocar aquí rápidamente, que sería de esta forma, get id categoría. ¿Por qué? Porque estamos dentro de este archivo, por lo tanto el id categoría lo estamos recibiendo. Por ahí hace días Coleman me preguntaba que por qué no pasaba los parámetros y llamaba a los arrays asociativos directamente acá adentro. Y bueno, esa es la razón, porque como estoy dentro de un archivo que recibe, en este caso valores vía get o vía post, en este caso yo los llamo directamente desde el método. Por ahí podríamos copiar esto mismo que tenemos acá, para no tener que escribirlo de nuevo. Lo copiamos, lo pegamos. Fíjense que pegamos nuevamente
el REST MySQL Query, simplemente tenemos que cambiar el nombre del atributo que se va a cargar. En este caso lo cambiamos rápidamente. Y ahora vamos a tomar nuestro método y lo vamos a crear dentro de la, o lo vamos a instanciar dentro de del archivo entrada. Vamos a crear un object igual new noticias. Vamos a crear una variable llamada reg, por ejemplo, igual a object. Vamos a llamar al método y si no tenemos ningún error debiera seguir mostrándonos la página en blanco. Perfecto. Entonces ahora vamos a mostrar nuestras noticias de nuestra categoría. Así de sencillo. Vamos a, por ejemplo, vamos a decir, no sé, noticias de la categoría. Vamos a colocar un strong acá de la categoría hola, por ejemplo. Vamos a colocar un salto en línea, una línea horizontal, y nos va a quedar más o menos de esta forma. Noticias de la categoría. Vamos a imprimir el nombre en pantalla de la categoría. Para eso vamos a crear un método llamado public. De hecho, podríamos copiar y pegar este método que tenemos acá. Fíjense, el método getCategorías. Lo vamos a replicar acá, pero le vamos a cambiar el nombre. getCategoría por ID. En este caso le vamos a llamar getNombreCategoría por ID. Entonces aquí vamos a llamar getCategoría, en este caso select categoría, no asterisco, es decir, select categoría from categorías. Vamos a borrar el order by y vamos a decir dónde id categoría, ¿verdad? Que sería lo mismo que tenemos acá, sea igual a punto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es simplemente obtener el nombre de la categoría. Podemos ocupar el mismo atributo porque no lo estamos llamando desde otro lado. Entonces creamos un método que nos muestre simplemente el nombre de la categoría según el ID que se recibe por cabecera. Entonces simplemente decimos select categoría from categoría, donde id categoría es igual a el valor que viene por cabecera, que en este caso es id categoría también, un array asociativo get. Entonces tomamos este método y, por ejemplo, acá arriba podemos decir que, fíjense, podemos crear una variable cat igual a object, que es la clase que tenemos instanciada ahí arriba. Listo. Y ahora podemos decir aquí en lugar de hola, podemos decir echo cat 0, porque solamente es un registro, categoría. Veamos. Perfecto, noticias de la categoría programación orientada a objetos. Nos falta un tilde por ahí, vamos a corregirlo rápidamente. Categorías con tilde porque tiene acento diacrítico, se rompe un diptongo. Entonces, ahí sí nos quedó con el tilde. Bien, entonces acá abajo vamos a listar las categorías, las noticias de la categoría. Vamos a crear una tabla con una line, no sé, cualquier cosa, left. Vamos a crearle un tr, en este caso vamos a crear un td, align top, align center. Y cuántos campos son de las noticias. En este caso tenemos el título, tenemos align top, align center, detalle. ¿Qué más tenemos? El autor y la fecha. Align top, align center, autor y td align top, align center, fecha. Bien, nos va a quedar más o menos de esta forma. Título, detalle, autor, fecha. Vamos a copiar y pegar acá abajo esta misma fila para irla repitiendo. Vamos a colocar un estilo a la primera fila, por ejemplo un background color de 6, un color blanco y un font weight bold, por ejemplo. Nos va a quedar más o menos así.
título, detalle, autor y fecha. Y entonces, fíjense ahora, como tenemos creado nuestro método getCategorías encapsulado dentro de la variable reg, ahora simplemente tenemos que hacerle un for a la variable reg para mostrar las categorías. En este caso, PHP decimos for, cerramos, donde termina el tr, recuerden, acá. Donde termina el tr, generamos el for. En este caso decimos i igual a 0 y menor que size of de la variable reg y más. Debiera quedar más o menos de esta forma. Y ahí nos muestra las 5 categorías, o perdón, las 5 noticias asociadas a la categoría de programación orientada a objetos. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es paginación, así que vamos a corregir unas cuantas cosas. Primero le vamos a colocar un color acá, un style background color, por ejemplo un F0, 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 para que nos quede más o menos así, con un colorcillo, y vamos a colocar los campos. En este caso, por ejemplo, echo reg, colocamos el contador y título, por ahí podríamos también poner el detalle de una vez, el autor y la fecha, detalle, autor rápidamente y la fecha. Bien, la fecha, perfecto, nos muestra ahora las noticias de la categoría 2, que en este caso es programación orientada a objetos. Entonces, como les decía, lo que queremos hacer es una paginación y estamos utilizando el método getCategorías, getNoticias por categoría. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Recuerden que para hacer paginación, simplemente lo que tenemos que hacer es arriba, o en cualquier parte en realidad del script, pero yo siempre lo coloco arriba, vamos a decir que if else si existe la variable get llamada post, que es la segunda variable que viene, fíjense, variable post, que sería la p, es decir, sería esta. Si existe esa variable, entonces la variable inicio va a ser igual a 0. Si no, inicio va a ser igual a 0. Perdón, acá arriba, si existe post, entonces inicio va a ser igual a getPost, ¿verdad? Es decir, a lo que traiga la variable post. Y acá, al método, en este caso donde nosotros llamamos a las categorías, a las noticias por categoría, fíjense lo que le vamos a hacer. Vamos a colocar un punto, nuevamente las comillas, fíjense, y vamos a colocar acá un limit, inicio, coma, vamos a decirle que me haga una paginación de a 2 registros solamente, y le vamos a pasar el parámetro llamado inicio, que es la variable que definimos acá. Bien, con esto simplemente nosotros hacemos paginación, porque le decimos que me muestre los de a 2 registros y me vaya indicando, me los vaya dividiendo de a 2 la cantidad de registros. En este caso me vaya creando páginas de a 2 registros. Entonces, al método getNoticias por categoría le pasamos el valor de la variable inicio. Y ahora me debiera mostrar 2 valores por pantalla solamente. Exactamente, me muestra solamente 2 valores. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Podríamos decirle que me los muestre en orden descendente. En fin, vamos a hacer estas cosas. Eso sería acá adentro. Order by, por ejemplo, y de noticia desk, por ejemplo, y me los mostraría en orden descendente. Acá me mostraría los últimos registros. Fíjense que no hay ningún problema con las tildes. Eso porque sé que está escrito en la base de datos, fíjense. Ese valor por ahí está escrito en la base de datos, por eso aparece. Entonces ahora nos falta crear el botón anterior y siguiente. Vamos a rápidamente crearlos. Vamos a crear un tr nuevo fuera del for, fíjense. Vamos a crear un td con un balanced top, una line center, y vamos a darle un cool span de 2.
Vamos a colocar un HR y vamos a decirle que vamos a hacer varios condicionales. En este caso vamos a hacer uno primero, donde vamos a decir que if else, en este caso si inicio es igual a 0, entonces vamos a escribir anteriores sin link, anteriores. Si no, vamos a escribir anteriores con un vínculo, en este caso href anteriores. Vamos a colocarle el title acá, title, algo que va mal aquí, vamos a ver, title anteriores. Entonces, como no hay anteriores, debiera aparecerme el texto sin, en este caso no linkeable. Luego vamos a hacer otro condicional, pero primero vamos a colocar acá, por ejemplo, un espacio, vamos a colocar este símbolo, espacio, espacio, y acá vamos a colocar otros condicionales. Vamos a decir acá, por ejemplo, si inicio es igual a 2, entonces vamos a tomar esto que está aquí y lo vamos a copiar acá, y vamos a decir si inicio es igual a 2, entonces esto va a ir al siguientes, y en este caso aquí debiera decir echo siguientes. Por ahí hay que colocarlo con mayúscula. Debiera aparecerme el link para siguientes, linkeable. No lo mostró, vamos a ver. Por cierto, el cool spam debiera tener 4 registros. Perfecto. Vamos a probar acá de otra forma. Por ejemplo, podríamos decir acá si count de la variable reg es igual a 2. Vamos a ver si así no funciona. En este caso el igual a 2 debería estar afuera. Ahora sí, ¿cuál es la idea? La idea es que si hay 2 registros significa que eventualmente puede haber un posterior. En este caso pueden haber más registros, por lo tanto el botón siguiente me debiera aparecer linkeable. Ahora sí, ¿se fijan? Entonces ahora simplemente le tengo que colocar los vínculos. En este caso el anterior y el siguiente. El anterior lo que va a hacer es, fíjense, vamos a, como ya tenemos el título acá arriba, fíjense que ahí tenemos el título, podemos basarnos en esto mismo que tenemos acá, tomar esta línea del archivo index y crearlo acá rápidamente. Por ejemplo, decimos título va a ser igual a conectar con guión, en este caso va a ser igual a la variable cat, categoría 0. Bien, porque ahí tenemos el título. Entonces ahora si por ejemplo nosotros decimos en el botón siguientes, por ejemplo, de hecho podemos copiar lo mismo que tenemos acá en el index. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar lo mismo, ecotítulo, ¿verdad? Y todo lo demás. Mira, vamos a colocarlo aquí, ecotítulo, donde sea igual a, y aquí vamos a cambiar unas cosas. En este caso aquí debiera decir get y de categoría, y aquí en lugar de 0 debiera decir comilla comilla punto punto. Debiéramos enviar el valor de la variable inicio. Veamos, probemos, actualizamos y fíjense ahora, vamos a ver, de la variable inicio más 2, claro, porque teníamos que incrementarla en 2. Entonces ahora sí, fíjense, por ahí tenemos un error. Ya,
variable inicio más 2. Ahora sí. Ya sé por qué nos está dando error. Tenemos que hacerlo afuera. Entonces aquí vamos a decir que próximo sea igual a inicio más 2. Entonces aquí en lugar de colocar la variable inicio vamos a colocar la variable próximo. Ahora sí, actualizamos y fíjense, si hago clic en siguientes, se fijan, él vuelve a donde tiene que volver. Interesante, ¿verdad? Aunque aquí tenemos un problema, Houston, vamos a ver qué es lo que pasó. Para evitarnos esto podríamos eventualmente colocarle una ruta absoluta. Vamos a ver, para evitarnos este tipo de cosas vamos a colocar comilla comilla, vamos a colocarle la ruta absoluta en este caso, fíjense, y vamos a probar ahora. Vamos a decir simplemente actualizamos y ahora fíjense que se viene al mismo link, pero en el post 12, la segunda página dentro de la misma categoría. ¿Se fijan? Tenemos que hacer lo mismo ahora en el botón anterior. En este caso vamos a tomar todo esto que está acá, lo que colocamos en el href, y lo vamos a colocar acá en el anterior. Pero vamos a crear una variable llamada anterior, donde vamos a decir que que anterior es igual a inicio menos 2, ¿verdad? Y aquí en este caso debiera decir, en lugar de próximo, debiera decir anterior. ¿Se fijan? Entonces ahora, si actualizamos, por ejemplo, me voy para atrás, voy para adelante, fíjense, y puedo avanzar por mis noticias con la misma URL enriquecida. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Como alcances, por ahí quizás se perdieron en esta parte de los botones, pero es sencillo. Cuando generamos el botón anterior, lo que tenemos que hacer es que si la variable inicio es igual a 0, significa que no hay anteriores registros, por lo tanto el texto debe ir sin link. Y si es que hay, lo que tenemos que hacer es crear un vínculo donde me muestre la variable anterior menos la cantidad de registros que estamos mostrando por página, que en este caso serían 2. Y lo que hacemos para mantener, en este caso la URL enriquecida, es simplemente crearla y solamente vamos modificando el valor de la variable p, que en principio llegaba como 0, pero luego la seteamos como más 2 o menos 2 dependiendo si es anterior o es siguiente. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar, vamos a copiar y pegar acá. Antes de eso quería mostrarles algo. Creo que más que irnos a la paginación Ajax, vamos a hacer un ejercicio. Fíjense en lo siguiente. Vamos a tomar esto y yo tengo una carpeta imágenes acá, bien, con una foto. Fíjense lo que vamos a hacer. En el archivo estilos.css vamos a crear en este caso un div llamado imagen, por ejemplo, y le vamos a colocar un background image y vamos a llamar a la imagen que tenemos acá en el video 26. Vamos a ir acá, video 26. Listo, fíjense cómo me queda la URL, o sea, .image y el nombre de la imagen .png. En el archivo entrada vamos a llamar a nuestro archivo link href, vamos a llamar al estilos.css, que lo tenemos aquí. Vamos a decirle que sea de tipo text css y que tenga un rel style head. Entonces, si por ejemplo yo acá arriba en el body, fíjense, vamos a hacer la última línea para que no tengamos problemas. Vamos a generar un hr y vamos a llamar al div, en este caso div id hola, que es el div que acabamos de crear acá con, en este caso se llama imagen, perdón, imagen, y le vamos a colocar por ejemplo un hola.
hola, este es mi div. ¿Sí? Si actualizamos, aquí me aparece. Bueno, en realidad me da lo mismo que me aparezca arriba, abajo, es indiferente. De hecho, lo vamos a copiar al principio para que se vea más claro. Vamos a copiarlo aquí arriba mejor, para que no tengamos problemas. En el body vamos a generar otro HR. Ahora que lo haga me van a entender lo que quiero hacer. Fíjense, ahí está mi div, ¿verdad? Pero no me aparece la imagen, se me esconde los CSS, sin embargo yo los tengo bien seteados. Fíjense, tengo bien llamado a mi estilos, CSS, el nombre del directorio y mi archivo estilos. Está dentro de CSS estilos. Si voy acá a Video Tutorial 26, ahí está CSS y ahí está estilos. Si voy a revisar mi archivo estilos y voy a ver la URL de la imagen que estoy llamando, está bien, sin embargo no me la muestra. Nuestro amigo Jeffrey me decía que tenía el mismo problema hace tiempo, hace unos días atrás, porque le colocaba en este caso slash a los directorios. ¿Y qué es lo que le decía yo? Claro, el sistema al tener slash en la barra de direcciones, el navegador, lo que él interpreta es que este es un directorio, que este es otro directorio y que este es otro directorio. Por lo tanto, él interpreta que hay un error de ruta con la llamada al CSS que se está llamando, que en este caso debiera mostrarme como fondo la foto que tenía ahí. ¿Cómo solucionamos eso? Fácil. Lo que tenemos que hacer es simplemente llamar a los CSS con una ruta absoluta, en este caso de esta forma. Y acá también en el archivo entrada tenemos que llamarlo de esta forma, con la URL absoluta. En este caso yo tengo localhost 8080, bueno, en este caso debiera ir el dominio y el directorio en donde ustedes tienen su aplicación. Si nosotros actualizamos ahora, él me muestra la foto. Evidentemente la foto sale desordenada y todo por el tamaño del div, pero eso es lo de menos. Si por ejemplo lo podríamos ordenar 200 por 250, si le damos por ejemplo al div imagen un white de 200 px y un height de 250 px, está el tema solucionado. Ahí está mi div y podríamos colocarle el texto en blanco ahí para que me lo muestre sin problemas. Color blanco, listo. Hola, este es mi div. ¿Se fijan? Y ahora sí me muestra la imagen del div. ¿Qué es lo que quiero yo explicar con este último tema? Es que simplemente tenemos que tener cuidado cuando nosotros creamos URLs enriquecidas que tengan slash. Siempre es importante que los CSS los trabajemos con ruta absoluta, tanto la llamada al archivo CSS desde el head de nuestra página, como también a todo lo que sea llamado de archivos, en este caso de archivos para, por ejemplo, colocar fondos con background image URL, o con, por ejemplo, bueno, todo lo que sea rutas. En realidad todo lo que sea rutas tenemos que colocarlo con URL absoluta, para que no tengamos problemas. Bien, creo que el video se va a hacer muy largo si trabajamos ahora el tema de la paginación con Ajax, así que lo vamos a dejar para un posterior video. Creo que este video fue, si bien es cierto, sencillo de trabajar, pero creo que lo importante acá es que vimos varias cosas. Vimos cómo potenciar de mejor manera el uso del SEO, y también por supuesto aprendimos que tenemos que tener cuidado con las rutas de los elementos que llamamos al trabajar con URLs con SEO. ¿Se fijan? O sea, aquí simplemente ustedes, por ejemplo, podrían colocar un buscador acá, podrían hacer varias cosas. Para colocar un buscador tendrían que agregar un tercer parámetro, ¿verdad? Y trabajarlo como texto. En este caso acá, en el htaccess, en lugar de que sea un 0 y 9, debiera ser un 0 y... debiera ser más o menos así. Debiera ser, por ejemplo, 0099 o AZ, para que reciba tanto números como... en este caso cadenas, string. ¿Se fijan? Es bien sencillo el asunto. Entonces creo que este tutorial lo vamos a dejar hasta acá. Por ahí, como les digo, tenía listo acá el archivo para trabajar la paginación con Ajax, pero lo vamos a hacer en un posterior video para que este no quede tan denso. Bien, entonces creo que
Por ahora lo vamos a dejar hasta acá y no me queda más que enviarles un saludo a todos desde mi sitio web www.cesarcancino.com. Gracias a todos por seguir mi humilde trabajo.